revista informativa Democracia. 8:7. Bienvenidos, distinguidos caballeros, señoras y señores. En los estudios de la cadena Democracia, el señor Dr. Luis Verde Soto, el Dr. Patricio Moncayo, el Dr. Diego Ordóñez. Estará en la ciudad de Guayaquil el señor ingeniero Antonio Tramontana. Y es que hay una necesidad de información y más que todo de orientación o ubicación, no de carácter ideológico, sino ubicación en este mare magnum, en este estamento político y partidista tan desorganizado y disperso. No tiene la población ecuatoriana, ni hemos podido los medios de comunicación colectiva llevarle comunicación objetiva de los planes íntimos, a veces personales, imaginativos, que tienen los nuevos líderes que se están formando en nuestro país. Por un lado, los veo avivatos, nuevamente, igual que las anteriores generaciones, algunos de ellos, y vamos a referirnos precisamente a quienes están en este momento ya alineándose con una especie de estrategia del presidente Correa o del movimiento Alianza País o de la gente, de los asesores del señor presidente de la República, que le están empujando naturalmente a que, si bien no va a ser del 17, busque que las cosas no se le vayan a complicar a futuro, porque la aspiración mayúscula del señor presidente, doctor Moncayo, es llegar al 17 sano y salvo, pero con una dispersión y con una oposición súper dividida, que tenga que hacer como 6 vueltas para poder encontrar los votos que hagan factible la elección de un presidente de la República. Tan disperso le veo al escenario ecuatoriano que para el señor presidente va a ser muy fácil, digamos, incluso ganar las elecciones, no como imaginan, que toda la colectividad va a estar del lado de cada uno de los que aspiran. Y son una veintena, créame, mínimo una veintena de aspirantes a la presidencia de la República. Y ahí comenzamos a registrar, doctor Moncayo, doctor Ordóñez y doctor Verde Soto, comenzamos a registrar una movida estratégica del correísmo en el sentido de dividir a la oposición hasta donde, con efecto naturalmente a reproducirse esa división en la elección presidencial. La última decisión que me parece es obra de Carondelet o de su grupo asesor satelital es la candidatura a la presidencia de el hijo del expresidente Bucaram. Entonces hubo un resentimiento con un chico, incluso ahí hubo un entrevero de situaciones que malicen recordarlo, pero que parece que eso se ha enmendado, se ha arreglado, y hoy parece que el roldosismo, a la usanza del hijo del líder, va a ser una pieza fundamental en la estrategia del presidente de la República. Más adelante, y ojalá algunas coyunturas de la plática me permitan precisar algo más sobre esto. ¿Cómo ve usted el juego electoral del péndulo? Es un artículo ilustrativo muy importante y que viene a bien traerlo a colación. Este juego electoral, ¿qué dispone? Es tradicional, casi ya es histórico, y ha sido en realidad muy aleccionador el péndulo. Se ha ubicado siempre entre no el bien y el mal,
ni entre la izquierda y la derecha. Pero ha funcionado. Esta vez cree que el péndulo tendrá una feliz realización pensando que de la izquierda populista o de la izquierda que proclama el señor presidente nos vamos a una derecha de Nebot o algo parecido. Tenga la bondad, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, y un gusto compartir con Luis Verde Soto y Diego Ordóñez este espacio, y expresándole a Gonzalo mi solidaridad por ese intento de acallar la voz digna, valiente de esta emisora. Y yo considero que lo del péndulo sin duda va a tener efectos. Aclarando que el péndulo no necesariamente es producto de un desgaste natural, como suele creerse. El péndulo tampoco tiene que ver con que, digamos, haya habido un agotamiento de un modelo económico frente al cual entonces emerge el modelo económico alternativo como algo, como una suerte de ley. Yo considero que el péndulo opera fundamentalmente como resultado del desempeño de los gobiernos. Es decir, no obedece a una cuestión de tipo natural o a una cuestión pendular ideológica, sino que más bien tiene que ver con la capacidad que los gobernantes han mostrado para ejecutar su programa, su proyecto, su ideario. Y en ese sentido, yo considero que el péndulo en este caso va a operar, dados los desaciertos cometidos por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, más allá de hacer una calificación, digamos, valorativa de las ideas o de los planteamientos de la Revolución Ciudadana, me parece que lo que salta a la vista son los resultados. Y los resultados del ejercicio gubernamental, de esta experiencia o de este experimento, le muestran a la población que este gobierno incumplió con su oferta electoral. No pudo llevar adelante sus objetivos, sus planteamientos. Y en el momento actual, justamente el presidente Correa y su gobierno se han visto obligados a tomar acciones y medidas desesperadas, que no guardan relación con los planteamientos originales, ni con sus planteamientos ideológicos, etcétera, lo cual no necesariamente es una demostración de traición, sino es una demostración de inoperancia, de ineficacia en términos gubernamentales, en los distintos campos, en el campo económico, en el campo político, etcétera. Entonces, esto es algo que el pueblo está sintiendo, y eso genera, por cierto, nuevas preferencias electorales, nuevas aspiraciones del electorado. El electorado ya no puede confiar en que este gobierno alcance los objetivos que enunció cuando esto no ha ocurrido, y peor, va a confiar en que esos objetivos inalcanzados en estos 9 años vayan a ser obtenidos con la reelección indefinida. Es decir, un poco como que la suerte de este gobierno está echada precisamente por los desaciertos, por la inoperancia, por la incapacidad de este gobierno
de ejecutar su proyecto. Y me parece que por ahí va, digamos, el sentido del péndulo. Muy bien, doctor Moncayo. Quisiéramos, doctor Ordóñez, no obstante, que usted y nuestros oyentes, además de sus contertulios, se dignen escuchar no prácticamente el léxico que utiliza el señor presidente de la República, ni el mal sahumerio que ha comprado en estos días. Pero ayer el señor presidente de la República, aparte de no aceptar que el péndulo va a moverse por espontánea búsqueda de alternabilidad en la democracia ecuatoriana, que también es un punto muy importante que usted lo precisa aquí, la alternabilidad. El señor presidente dice que los cuadros políticos actuales son tan malos que nunca harán gobierno. Que a cada paso quieren armar un escándalo, quieren armar un problema. No entienden otra forma de hacer política, sino de ocasionar el mayor costo político en cada decisión que tome el gobierno. Son incapaces de presentar propuestas, son obstáculos, porque esa es su mentalidad. Hagamos, así tenga razón o no Correa, el mayor costo político para cada decisión, así sea enmiendas, así sea cocinas de inducción, así sea minería, así sea la beatificación de Juan Pablo II, el mayor costo político para ver si le ganamos las próximas elecciones. No la van a ganar, el pueblo ecuatoriano nunca permitirá que el pasado vuelva. Exa FM. Bueno, la opinión del señor presidente de la República nos venía bien en esta parte de la descripción coyuntural del momento político que vive nuestro país. Entonces presento con una réplica obvia a esta circunstancia. ¿Qué maquina estratégicamente el señor presidente de la República y cuál es la verdad que él contempla en el periodo preeleccionario del año 2017, primeros días del 2017? No vayan a confiarse de que faltan 2 años porque estamos en el 2015. Falta un año, pasa volando el tiempo. Nos aligera el reloj el señor presidente Correa. Doctor Diego Ordóñez, bienvenido, buenos días. Gonzalo, buenos días. Lucho, Patricio, toda la audiencia que nos escucha, buenos días. Al presidente Correa hay que decirle que come que adivina, pues. Porque es obvio, la oposición tiene que hacer eso. Tiene que hacer que el presidente pague el costo político de sus errores. Me parece a mí que la grandilocuencia y hay un poco el atoro con el que expresa esto, es alguien que acaba de descubrir el agua tibia, ¿no? Debe ser el hecho de que Correa no tiene una trayectoria política, no tiene una militancia política, no sabe de lo que habla y ahora está pensando que con esto nos ha dado la receta. Esto me parece a mí que... Pero ¿qué busca, perdone doctor, qué busca el presidente con este discurso? Francamente le digo una cosa, Gonzalo. A Correa hay que dejarle hablando solito. Que él siga hablando. Él no puede dar recetas de lo que tiene que hacer el resto del país. Él vaya y dé orden a su movimiento. Pero no pretenda definir la receta ni darle el guión a la oposición, pues. Los sectores de la oposición sabrán cómo se organizan, sabrán los cuadros y sabrán lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que este hombre, que se cree el centro del universo, pretende hasta convertirse en el asesor y decir, ustedes tienen que hacer esto, para ganarme, hagan esto, porque si no hacen eso no me van a ganar. A mí me parece que, por eso concluye Gonzalo, hay que dejar a Correa hablando solito. ¿Qué es lo de fondo? Y me parece que es lo que usted planteó al inicio respecto a esta preocupación que tiene la ciudadanía y muchos gentes que generan opinión respecto a que la oposición está dispersa, está dividida y que no se va a poder en esas condiciones hacer un buen papel o tener un buen resultado en las elecciones del 2017. Y yo frente a eso sí quisiera plantear, ¿no?, que todavía falta que sucedan muchas cosas para que un proceso de unidad se justifique o no se justifique. En este momento, la pregunta es, ¿en torno a qué se juntan las organizaciones políticas? ¿En torno a un candidato? ¿En torno a un proyecto? ¿Con quién nos vamos a juntar? Bucarán dice que está en oposición, hay que sumarle a Bucarán. Los sectores indígenas dicen que son oposición, pero están propugnando un atentado contra la propiedad. Escuchaba el día de ayer un debate sobre el tema de tierras. Es decir, hay
todavía espacio, trecho que hay que recorrer para que las cosas vayan decantando en términos de que se pueda construir, si es que es necesario, yo no sé si sea necesario, este proceso unitario. Lo importante es que hasta eso, las organizaciones políticas trabajen en construir su plataforma, su estructura, la organización, el discurso, sus cuadros, y eso está sucediendo. Eso sucede con Lazo y el movimiento Creo, eso he visto a Nebot también haciendo algunos movimientos en ese sentido, y me parece extraordinario que cada uno de estos sectores, cada uno de aquellos que podría constituirse en un referente de la oposición en el 2017, pues haga su trabajo, construya su plataforma y enfrente el proceso electoral. Ahora, si eso se da en un proceso de unidad, mejor. Y habrá que ver las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Y para ponerle en otros términos lo que acaba ¿Condiciones del proceso de unidad? No, condiciones de la economía y de la política en el Ecuador que sean las que viabilicen ese proceso. Y para poner en otras palabras lo que dice Patricio Moncayo, me voy a referir a una columna que publiqué hace unos días, hace unas 2 semanas en El Comercio, a propósito de lo que sucedió en Venezuela, que es una reflexión sobre el proceso en Venezuela. Y mi conclusión es que la crisis se convirtió en Venezuela en la gran electora. Y la crisis se va a convertir en el Ecuador en la gran electora. A mí me parece que el hecho de que Correa salga del escenario electoral del 2017 es resultado de eso. Es la anticipación, en eso sí reconozcamos el hecho de que el presidente está anticipando que el 2016 va a generarse un proceso de deterioro económico tan profundo, tan destructivo, que ahí va a tener que pagar el costo político de sus culpas, de sus responsabilidades. Y ese costo político va a generar esa necesidad de una alternancia de un proyecto. Correa cree que pues con todas estas maniobras, ¿no? de poner, ya nos pone en fila algunos candidatos, hay campaña anticipada, en fin, va a lograrse o podría remontarse el impacto, el deterioro electoral que va a producir el deterioro económico. En ese escenario, en esas perspectivas del 2016, pues las respuestas políticas que den las estructuras, las propuestas electorales, van a ser de acuerdo con esas circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que apresurarse tanto, ni tampoco hay que preocuparse tanto, en el sentido de que si no hay ahora un proceso unitario, pues entonces va a volverse a imponer este proyecto que ya ha demostrado y deja ver, ¿no? Lo que significa en términos de fracaso de solución de los problemas del Ecuador. El doctor Diego Ordóñez, señor doctor, mi saludo cordial para usted, don Luis Verde Soto. El doctor Ordóñez cree que el agotamiento del modelo económico del presidente Correa es suficiente, más los errores con el que ha contribuido en esta crisis el señor presidente a título de convertirse en un galeno que para él Estillos, que es una operación muy superficial, muy rápida y además fácil de poder ejecutar para mejorar y para darle, digamos, otra proyección al manejo económico equivocado. Y estamos viendo que eso no es así. Están viendo los ecuatorianos de menor cultura económica, de menorcísima, para usar lo que suelen calificar con espanto los chicos, de menorcísimo, hasta yo diría conocimiento, o talento o solvencia en el manejo de macrocrisis como la que se está proyectando este momento en el Ecuador. Es que nunca, yo recuerdo, en mis 40 años de periodista, he podido fijarme que todos, absolutamente todos los sectores de actividad económica acusan un déficit, un negativismo, una falta de insumos, de esperanza, de proyección, de emprendimiento,
o de señales que le favorezcan a gestar ese tipo de emprendimiento. Todo el mundo está enmudecido por lo que puede ocurrir y se espanta de la pasividad, digamos, y atribuyen al desconocimiento de lo que de lo que viene, al escaso margen de preocupación que denota el señor presidente de la República, pero por desconocimiento de lo que viene. Eso es lo que trato de hacer entender a la audiencia. Entonces, a mí me parece que el tema es gravísimo y la parte de actor del señor presidente, o sea, su estrategia propiamente dicha, es la que busca reemplazar a un presidente que en la intimidad se está dando cuenta de que las cosas no le están saliendo como él seguramente se autopresagiaba iba a obtener como resultados. Entonces, quien quiera un buen economista le hace números al futuro, al destino de esta administración presidencial. Yo vi el otro día aquí, de aquí para tal fecha, el presidente requiere de tantos miles de recursos, miles de millones, ojo, de recursos. Lo que le va a producir su modelo económico suma tanto, y el déficit persevera, inevitable y agrandándose, por ponerlo en esas cifras muy simples. No es que el presidente de la República no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo, parecería que no es eso, sino que ya no hay de dónde. Se está ignorando prácticamente los activos más importantes del Estado y por desconocimiento general de una población no se dan cuenta lo que está haciendo su jefe de Estado. En otras épocas habría una juventud universitaria lanzada a las calles a impedir muchas de las cosas que aquí, con bastante temeridad, se están ejecutando, con una pasividad ciudadana, pero con una preocupación de los sectores más bien empresariales. ¿Eso es lo que está ocurriendo o es como siempre, mala mi lectura, señor doctor Verde Soto? Gonzalo, buen día, gratísimo estar con Diego Patricio juntos a charlar sobre los temas de la patria. Creo que hay varias cosas que se han dicho en la mesa hasta ahora que vale la pena trabajar en conjunto, ¿no es verdad? Creo que la primera es hasta dónde la crisis va a actuar de gran elector. Yo creo que la crisis efectivamente es una condición necesaria de la comprensión de la política y de las decisiones que tomarán en el país, pero no es una condición suficiente. La crisis económica no va a producir automáticamente decisiones políticas. La crisis económica va a ser el contexto necesario por el cual vamos a transitar para tomar decisiones políticas. En ese sentido, conviene recordar un poquito las experiencias de América Latina, sobre todo la experiencia 2002 de Venezuela, cuando la situación del precio del petróleo y la situación de la economía venezolana llevó a casi al borde de la pérdida de legitimidad del presidente Chávez de entonces, pero que un mínimo repunte económico actuó en el sentido de producir nuevas formas políticas. Dicho rápidamente, la crisis actúa como contexto cuando tiene que deprimir la figuración política de quien opera con esos recursos, pero actúa de modo más inmediato, de modo más eficiente, cuando permite y facilita la recuperación política de un actor. ¿Por qué? Porque son excedentes que permiten rápidamente montar redes clientelares de modo más fácil. Yo creo que en eso la crisis tenemos que actuar con mucho cuidado, entendiendo cuál va a ser la línea de estímulo de la crisis económica. ¿Hasta dónde comienza la línea? ¿A qué llama usted línea de estímulo? La crisis económica estimulará, así como ha estimulado este rato la creencia
de que serán estafados en las elecciones y ha estimulado a que los partidos políticos de oposición se junten y exijan una observación electoral y exijan una transparencia electoral. Ese es un estímulo, ¿no es cierto? El hecho de que ellos piensen que podrán ser estafados en las elecciones ha estimulado a que se junten, a que juntos planteen una alternativa. Lo mismo pasa con la crisis económica. Ahora, ¿cuán profunda es la crisis económica y cuándo actúa esta línea de estímulo? En el caso de Venezuela ha actuado al cabo de 3 o 4 años de profunda crisis económica. Ya ha permitido superar muchos intentos fallidos de unidad. Entonces yo creo que concuerdo con que efectivamente la crisis económica va a actuar estimulando las decisiones políticas como una condición necesaria para comprender cómo se producirán esas decisiones políticas, aunque no será suficiente. Desde ese punto de vista, yo creo que la primera idea que tenemos que ver es el escenario político se ha rearmado porque el presidente de la República, consecuente con su estrategia clásica, ha corrido hacia adelante, escapa hacia adelante. Y en este caso, el presidente ha tomado la decisión de escapar de la crisis, escapar rápidamente de la crisis económica y dejar una serie de elementos de organización en la escena. Tal vez la que más le conmueve al presidente, supongo yo, al presidente y a buena parte del gobierno, es que ocurra lo mismo que una apuesta de un casino. Es decir, que por alguna razón vuelvan a aparecer elementos de bienestar económico que permitan inmediatamente recuperar el poder perdido, la legitimidad perdida, rearticular los anillos clientelares que se están debilitando en este momento en cuanto baja el excedente público. Entonces, la primera es una apuesta, es la misma apuesta que no tuvieron cuando no pudieron prever que podía bajar el precio del petróleo. Yo recuerdo la conversación con muchos de sus asesores respecto a la previsión. A ninguno se le ocurría plantear la idea de que iba a bajar el precio del petróleo. Apostaban apostaban en el sentido literal de la apuesta a un margen de oscilación del precio del petróleo siempre alto, jamás hacia la baja. Del mismo modo como está el presidente de la República este rato apostando a que un rato se produzca una oscilación del precio del petróleo hacia arriba, sea por las circunstancias militares y geopolíticas del Oriente o no. Ajá. Ese es un elemento que yo creo que está presente, ¿no es verdad? Y el mensaje es, entendamos la crisis económica, entendamos hasta dónde estimula la convergencia de actores, pero entendamos que son otros los factores que terminarán haciendo. Y tal vez si me permites... Perdone, es que hay una repregunta. La insistencia del señor presidente de la República, y yo estoy hablando con énfasis esta parte, la insistencia del señor presidente de la República en sacar adelante su modelo económico, no obstante que el propio, dicen, compañero estratégico del señor presidente, yo no lo veo, más bien reniega del modelo económico, como van a ustedes a escuchar. Me estoy refiriendo al ex vicepresidente Alberto Daqui. Daqui ayer en una rueda de prensa que alguien organizó, pero fue en la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una charla, que el problema del Ecuador no es la caída del precio del petróleo, sino culpa del modelo económico equivocado. Eso ya lo ha dicho Alberto Daqui, pero no está por allí la cosa. Lo que ocurre es que la insistencia del presidente en mantener su modelo hace que el mismo Daqui y otras personalidades, en cuanto a personalidades que conocen del tema económico con profundidad, ven que el señor presidente no se inmuta. En su figuración actoral, el señor presidente nos convence a todos los ecuatorianos que para él no es cosa mayor, nada pasa. Sin embargo, conocidos intelectuales de la economía, por así decirlo, enterados, como es analistas frecuentes y seguidores, digamos, del trámite económico de nuestro país, mencionan que está entre la cruz y el agua bendita la situación económica, que ya no dan más los números. Entre ingresos y egresos, así de fácil es el asunto. En eso yo me permito insistir
Y es por esto que me va a permitir que yo le traiga a don Alberto Dajiga que exprese lo que supuestamente él piensa a este momento. El problema en el Ecuador no es el precio del petróleo. El problema en el Ecuador es un modelo económico equivocado. Un modelo económico que está afectando a la Argentina, que no es exportador de petróleo, que ha liquidado a Venezuela, que ha pulverizado al Brasil y que nos ha puesto a nosotros donde estamos igual. O sea, no es ni una persona, es un modelo que o cambia o esto no sale. ¿Por qué no es culpa el precio del petróleo? Porque nunca se entendió la dolarización. Y porque al no entenderse la dolarización se hicieron un conjunto de cosas que fueron poniéndola en gravísimo riesgo, debilitándola cada vez más. En primer lugar, se eliminó el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. El petróleo es sumamente volátil, eso lo sabemos, llegó a su punto más alto en la historia el año 2008. Si está en su punto más alto y es volátil, va a caer. Si va a caer, me puede producir un impacto tremendo en la balanza de pagos por la dependencia que el Ecuador tiene de ese producto. Si me pega un impacto en la balanza de pagos, me afecta el medio circulante, porque una economía dolarizada se va a ver afectada por una gran crisis de la balanza de pagos en su medio circulante como estamos ahora. Si eso sucede, voy a tener recesión, y la recesión es terrible, sobre todo para los más pobres. Por lo tanto, no puedo arriesgarme a suprimir ese fondo. Pero suprimo ese fondo y la otra seguridad que tengo, que es estar conectado al mercado de capitales para poder traer capitales, la corto, la freno con un 5% a la entrada de capitales. Dicen que a la salida es a la entrada, porque nadie pone donde hay ese 5%. Exa FM. Ahora dirán mis oyentes y dirá usted, doctor Verde Soto, es obvio que Dajig diga aquello, porque lo que quiere conducir al país es a una derechización, en cambio, en el modelo económico que a él le gusta sustentarlo, mantenerlo con énfasis, y que naturalmente se trata de otro modelo, ¿no? De otro modelo, con el que no estamos de acuerdo tampoco muchos ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? No es un asunto de crisis de números, de no mucha empatía entre realidades económicas que proclaman unos y realidades económicas que proclaman otros, o es un asunto de retórica política, es un asunto de pensamiento político que hay que reajustar, algo por el estilo. ¿Es ideológico o es estructuralmente importante, económicamente hablando, el desencuentro que al fin dio sus resultados, lastimosamente resultados negativos para el país y para los pobres del país? Este acabose del modelo del señor presidente Correa. Esto quisiera que tenga la bondad de analizarlo. Yo quisiera destacar en la intervención de Dajig dos elementos. Alberto. La primera es el elemento de que, para decirlo en mi lenguaje, el exceso de manipulación o la manipulación mediante políticas públicas de la dolarización les condujo a un modelo que no tiene salida, les condujo a una situación económica sin salida, en que el único elemento que había era el crecimiento del precio del petróleo, en que el único elemento que había era el crecimiento del excedente, el crecimiento de la capacidad pública de generar demanda, y en el momento que se estrechó, todo el modelo colapsó. Dicho de otro modo, lo que hace el correísmo es una manipulación excesiva de la dolarización que llega a su colapso. Es esto en lo que estamos introducidos, es decir, el no haber comprendido la naturaleza misma de tener una moneda que tiene una referencia en otra política económica y de que no pertenecemos a un mismo sistema monetario. O sea, tenemos la misma moneda que Estados Unidos, pero no pertenecemos a una unidad monetaria con Estados Unidos. Entonces tenemos una cantidad de bemoles en relación a otros países. Esto implica que finalmente la estrategia observada por el régimen, que es una estrategia equivocada, de producir redistribución de entrada y no producir simultáneamente diversificación económica, haya colapsado. Cuando uno produce efectos como creemos que hay que producirlos del centro izquierda, efectos redistributivos, pero que paralelamente hay que construir diversificación económica, y lo que te haces tú es separar la redistribución de la diversificación económica, te terminas en lo que estás este rato,
en que el presidente tiene que escapar porque se le acabó la plata para la redistribución, pero no tiene plata para construir un nuevo modelo económico diversificado. Dicho de otro modo, es muy fácil mandar a los estudiantes a que estudien fuera. El tema es cómo los retengo de vuelta, con qué estructura económica los retengo de vuelta cuando estén dentro. Esto, en términos de significación y de ejemplo, ocurrió en toda la economía. Es muy fácil poner escuelas del milenio, pero el tema es que tienes que hacer una estrategia sostenible de salida de la pobreza a través de diversificación económica. Es muy fácil viajar por el país ofreciendo cosas con las sabatinas, pero es muy difícil poder sostener aquello que tú estás dejando como redistribución, que efectivamente ha habido alguna distribución, muy ineficiente, pero ha habido redistribución. El tema es cómo sostienes a continuación cuando no tienes diversificación. Pero el tema es que la diversificación no se hace de un día para otro. La diversificación no es un problema de un acto mágico de Semplades, ni un acto mágico de la verbalización de Semplades. La diversificación es un problema mucho más complejo, de actores mucho más complejos, y esto es lo que ha fallado en el país. El tema que a mí me preocupa del discurso de Dajik es el tema del timbre cambiario. El tema del timbre cambiario es un tema que es volver a una forma tradicional, que por cierto ha sido asumida por el presidente de la República, para poder lograr estabilizar la economía. ¿Cuál es esa forma tradicional? Crear más rentabilidad en el sector externo, en los agroexportadores y en los exportadores, y bajar la rentabilidad del sector interno, de los productores internos, e incluyendo a los importadores que abastecen consumo interno. Estos desequilibrios de rentabilidad son los que hicieron la historia ecuatoriana durante toda nuestra vida republicana. La dolarización, de algún modo, lo que hizo fue cambiar esta posibilidad, ¿no es cierto?, al unificar en una sola caja pública y en una sola situación cambiaria, ¿no es verdad?, eliminó estos desequilibrios de rentabilidad que hicieron la historia ecuatoriana. ¿Cómo favorecer a los exportadores con devaluaciones? Esto es lo que está retrayéndose y volviendo a instaurarse con el timbre cambiario. Analista oportuno o inoportuno, señor economista Alberto Dajik, ¿qué busca? Le pregunto a Patricio Moncayo. Analista que vino en el momento oportuno, o fue su acceso a la comunicación, a desempeñarse entre ecuatorianos con todo el derecho del mundo, obviamente fue inoportuno para él, para el país. ¿Qué busca el señor vicepresidente? No exclusivamente desde el área política, sino más bien desde el área económica. ¿Qué supone el sociólogo doctor Patricio Moncayo, excelente sociólogo de paso? Muchas gracias, Gonzalo. A mí me parece que las observaciones de Alberto Dajik corroboran aquello que yo me había permitido señalar, en el sentido de que han habido errores y errores estratégicos en la conducción de la política económica. A mí me parece que cuando analizamos el tema de gobierno, un poco no es suficiente situarnos en el tema ideológico, en el tema teórico, sino en la capacidad administrativa de los gobernantes. Puede haber un modelo económico exitoso desde el punto de vista teórico, pero su implementación puede no ser, digamos, la más acertada. El propio vicepresidente Dajik tuvo esa experiencia, es decir, la experiencia en el gobierno del arquitecto Durán Ballén nos muestra que siempre hay un conflicto entre el planteamiento teórico e ideológico y la realización y los resultados alcanzados. Es decir, una de las razones por las cuales emergió esta alternativa de Correa y de la Revolución Ciudadana fue precisamente el error o los errores cometidos en la administración del arquitecto Durán Ballén con la asesoría de Alberto Dajik. Entonces, el problema no es exclusivamente teórico. Por eso yo decía, no es que en este caso estamos, digamos así, cotejando la lógica
de dos modelos. El un modelo tiene una lógica, el otro modelo tiene otra lógica, sino que de lo que se trata es de ver en qué forma, digamos, esos modelos fueron implementados en la acción de gobierno. Es decir, ahí nos vamos a topar con otra problemática. Ahora, a propósito de lo que estaba mencionando Diego Ordóñez respecto de la crisis y de que la crisis era gran electora, me parece que sí es necesario enfatizar en el hecho de que en el 2016 el presidente Correa se va a ver abocado a tomar una serie de decisiones en el marco de lo que se conoce como el ajuste económico. Es decir, más allá de su ideología, de su modelo, de sus antipatías o simpatías ideológicas, él está enfrentando una realidad frente a la cual él va a tener que tomar una serie de medidas en este contexto del ajuste. ¿Y él quiere compartir su quemazón? Entonces, Tito Gonzalo, el asunto es que, ¿cuál va a ser la dirección del ajuste? ¿Cuál va a ser la dirección del ajuste? Correa va a intentar, como bien señalaba Diego, él va a intentar, digamos, que el costo político del ajuste sea menor. Pero el hecho es que, por ejemplo, en el tema salarios, ya estamos viendo que, digamos, hay un asomo del tipo de ajuste que es posible que el presidente Correa esté pensando. Igual, digamos, con respecto al tema subsidios, ¿se va a atrever el presidente Correa a tomar medidas con relación a ese tema de los subsidios? El tema del gasto público, es decir, ¿en qué medida se va a poder mantener el gasto social? ¿En qué medida va a ser necesaria la reducción del gasto público, por tanto el achicamiento del tamaño del Estado? ¿No? ¿En qué medida, digamos, va a aumentar en el 2016 la tasa de desempleo? Es decir, hay una serie de elementos que van a ser efecto, resultado de las decisiones que necesariamente va a tener que tomar el presidente Correa. Y en un contexto en el que no solamente está presente la crisis económica, sino que también está presente lo que podría denominarse el ajuste político. Frente al ajuste económico, por ejemplo, va a haber un escenario de fraccionamiento interno de Alianza País, porque hay sectores de Alianza País que no van a estar de acuerdo con las recomendaciones de Alberto Dajic, con la posibilidad de que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces va a haber una pugna al interior de Alianza País. Eso se expresa incluso en las precandidaturas que suenan. Una es la precandidatura de Jorge Glass, que respondería a una orientación ideológica, y otra es más radical la de Lenin Moreno. Entonces hay pugnas. O esta es la más radical. Ahí hay pugnas al interior de Alianza País respecto de cómo se va a enfrentar el ajuste económico, de dónde a dónde va a ir el ajuste económico. Y en lo que se refiere, por ejemplo, a la ley de tierras, ¿por qué se difiere hasta enero? Y quizás eso se difiera mucho más. ¿Por qué? Porque sigue habiendo ese conflicto. El presidente Correa necesita que haya un clima de confianza para la inversión privada, pero la ley de tierras a lo mejor afecta aquello, así como el anuncio del proyecto de ley de la herencia y de la plusvalía. Entonces, el presidente Correa no puede, digamos, lanzarse a hacer cosas que desde el punto de vista de la coyuntura económica actual le impedirían fomentar la alianza público-privada, generar, digamos así, confianza para la inversión privada nacional y extranjera. Entonces el tema
Sí, de las decisiones que tiene que tomar el presidente Correa, siguen manifestando esa dificultad que él tiene para tomar decisiones acertadas. Las decisiones que él está tomando ahora ya son decisiones tardías. Y entonces en esa perspectiva ni siquiera el que él se deje llevar por el realismo y por el pragmatismo le van a garantizar buenos resultados. Lo cual quiere decir que en la época de bonanza no supo orientar adecuadamente la política económica y ahora tardíamente quiere enfrentar la situación de la crisis económica. También va a cometer muchos errores en esa perspectiva y eso va a tener, como decía Diego Ordóñez muy bien, un alto costo político. Y eso, por cierto, va a permitir que los sectores de la oposición, si saben trabajar adecuadamente en esa perspectiva, van a poder, por cierto, ganar terreno, ganar credibilidad ante la población. La psicología personal del señor presidente de la República reproduce lo que una canción popular ecuatoriana menciona en alguno de sus párrafos: si no muero quedo loco. 8:52 de la mañana. Pero entonces, ¿cuál podría ser el menú de este dramático ajuste? Preguntamos desde el lado doctrinario, desde el lado ideológico, desde el lado académico y experimentado, a Alberto Acosta Burneo, que está con nosotros en Guayaquil. Muy buenos días. ¿Cuál cree que serán las características de un ajuste que está el señor presidente de la República obligado a tomarlo, a adoptarlo inmediatamente, porque está retrasado en esos ritmos y digamos en esos tiempos también? Es lo que dicen aquí mis invitados. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Bueno, yo creo que la respuesta la podemos ver en qué es lo que ha sucedido en este año, cómo ha priorizado el ajuste este año el gobierno. Y vemos que, a diferencia de declaraciones internacionales donde se alaba el ajuste que está haciendo el Ecuador, en la práctica el gasto corriente ha seguido creciendo en 2015, a pesar de que ya ha sido un año bastante complicado fiscalmente, y sin embargo el gasto corriente siguió creciendo un 0,9%, mientras que el ajuste vino por el lado del gasto de capital, donde se redujeron 18,1%, esto es acumulado a octubre. Entonces vemos que el gobierno, uno de los factores importantes es que el gobierno va a evitar el ajuste por el lado corriente. Inclusive en el presupuesto de 2016 se plantea un crecimiento en sueldos y salarios. Ya el gobierno ha anunciado no va a haber recortes masivos en el sector público. Hay que ver hasta cuánto puede obtener este resultado, pero lo que sí es claro es que va a tratar de evitar que ese ajuste se realice en el sector público para también no caer en ese costo político que tiene reducir empleos que están que él toma la decisión al respecto. Por otro lado, va a tratar de recortar inversiones, que eso ya lo está haciendo, por ahí viene el ajuste, y la otra gran fuente es buscar nuevas fuentes de ingresos que ya en 2015 lo consiguió y logró que la recaudación tributaria se incremente de una manera importante, a pesar de ser un año de recesión, pero logró incrementar la recaudación tributaria con la amnistía tributaria y una reforma que entró en vigencia al principios de año. Entonces eso le ha permitido incrementar sus ingresos. Para el próximo año, para 2016, el gobierno insistirá en nuevas reformas tributarias. Ya anunció que nuevamente va a enviar el proyecto de ley de herencias y plusvalía. Ha decidido también hacer algunos ajustes por el lado de subsidios, pero solamente en subsidios muy focalizados, subsidios a nivel de las industrias y de los comercios, no subsidios que afecten a la población en su conjunto. Claro, esto de aquí también de la afectación es muy relativo, porque si se suben los costos de producción, quien termina pagando esos costos somos los consumidores. Pero esa es otra manera del gobierno de obtener recursos. Entonces, resumiendo, la estrategia va a ser el mantener en lo posible el gasto corriente, que es el que más costo político tendría si es que se lo reduce, y eso va a tratar de evitar, sobre todo en un año electoral, y por otro lado buscar fuentes para poder financiar el resto del gasto. Y una de las más importantes, que es la apuesta principal del gobierno, es el endeudamiento.
El gobierno espera pasar esta situación complicada, endeudándose, consiguiendo fondos en el exterior, y vemos que cada vez le es más difícil y tiene que ir a mecanismos que el gobierno llama, y yo diría entre comillas, creativos, que son mecanismos costosos, de corto plazo, porque el país tiene prácticamente cerrado el mercado de capitales internacional, porque tiene un costo prohibitivo. En este momento endeudarse en el exterior para el país implica un costo de entre 13 o 14%, mientras países vecinos como Colombia o Perú tienen que pagar un 4 o un 3%. Entonces las opciones de endeudamiento en el exterior para el país son muy pequeñas, y por eso tenemos que aceptar por ejemplo, la operación de financiamiento que obtuvo con Schlumberger, que el gobierno no la clasifica como deuda, pero que es un financiamiento que estamos recibiendo $1.000 millones, y que esos $1.000 millones les vamos a devolver a Schlumberger vía una tarifa más elevada por extracción del crudo. Y la de Trafigura son 500 millones. Ahí está otra opción. El año pasado se mencionó que se quería importar petróleo, también a crédito a un año. Si se hubiese dado esa operación, parece que no hubo interesados, pero esa operación implicaba un financiamiento de 1.300 millones. Entonces vemos cómo el gobierno tiene que recurrir a este tipo de mecanismos, porque ya no hay la opción del endeudamiento externo, de una deuda soberana con emisión de bonos, por el elevado riesgo país que tiene el Ecuador. Pero es un estilo casi de suicida en algunas cosas, en la enajenación de algunos activos del Estado muy importantes, o le están aprovechando para ser más ciudadano. Le están aprovechando, a manera de pregunta, no estoy afirmando. Al presidente lo están aprovechando círculos mayores de intereses de dentro del país, y obviamente agencias que se acomodan a las exigencias de oligarquías de nuestro país y de la región. Entonces, el presidente está complicadísimo. Si no muero, quedo loco. La iliquidez merma las finanzas de los proveedores del Estado. Esto significa que la ausencia de dineros en la caja fiscal, hace que los proveedores, que son los segundos financistas del aparato productivo del Estado, como que se han puesto en una situación de absoluta y total inercia. En ese sentido, Alberto, ¿cuánto tiempo va a tener la paciencia el pueblo ecuatoriano, y especialmente la gente que vive de su trabajo, de su inventiva, de sus actividades normales de todos los días? ¿Cuánto tiempo le van a dar la oportunidad al presidente de poner al día a los proveedores para que por lo menos el aparato estatal productivo esté funcionando, esté por lo menos a plenitud, y que solamente descansen por otro tipo de exigencias, más bien los círculos del sector privado o de carácter externo? Esta podría ser una pregunta. Bueno, lo que estamos viendo es que esta es una estrategia de corto plazo. Puede funcionar por unos pocos meses, podemos seguir buscando formas, entre comillas, creativas, que implican alto costo y a plazos muy cortos, pero esto de aquí no es una opción que se pueda manejar por mucho tiempo. Entonces el ajuste es inevitable, y lo que el gobierno ha decidido para 2016 es: no me voy a ajustar en mi gasto corriente, lo voy a mantener, que se ajuste el resto. Entonces, al decidir no ajustarse el sector público, está obligando a que se ajuste el sector privado. Ya en 2015 vimos cómo se han perdido empleos adecuados durante todo el año. 13.000 empleos en el primer trimestre en relación al mismo trimestre del año anterior, 70.000 empleos perdidos en el segundo trimestre en relación al mismo trimestre del año anterior, y en el tercer trimestre se perdieron otros 10.000 empleos formales o adecuados en relación al mismo trimestre del año anterior. Esa es una tendencia que se va a mantener mientras el Estado no decida realizar el ajuste, porque el ajuste no le puede pedir que solamente lo haga el sector público. ¿Y de qué manera le está pidiendo que se ajuste? No le puede permitir que solo lo haga el sector privado. El ajuste lo está en este momento haciendo el sector privado a través de los impuestos o las cargas adicionales tributarias que establece el gobierno, a través del financiamiento que exige a sus proveedores. Entonces no les paga. ¿Cuál es el resultado para los proveedores? Despedir gente, porque no pueden mantener gente si no reciben ingresos. Entonces el ajuste que no realiza el sector público lo está realizando el sector privado de manera obligada, cuando en realidad esto es algo insostenible. El gobierno va a tener que eventualmente ajustar. Claro, coincide un año electoral en el cual la medida de ajuste simplemente es prohibida, pero estas medidas de endeudarse
con mecanismos creativos, no son sostenibles en el tiempo y vamos a tener que llegar a sincerar el tamaño del Estado. Un Estado que sea acorde a la realidad, a los nuevos ingresos que tenemos. Ya no somos ese país que tenía abundantes recursos y que pudo expandir el Estado y el gasto de manera irrestricta. Ahora tenemos que comenzar a controlar y a reducir eso y llegar a una nueva realidad. Extender la sábana hasta donde nos alcance. Así es. Y eso vamos a tener que hacerlo tarde o temprano. Y yo creo que mientras más pronto se lo haga es mejor. Pero por temas electorales, repito, el gobierno no lo va a querer hacer en el corto plazo. Y mientras tanto el sector privado se sigue ajustando, la actividad económica se sigue contrayendo. Y hay sectores que se han visto gravemente afectados, por ejemplo la construcción, el sector automotor, son sectores que han tenido contracciones importantes. Y esto es algo que hay que evitar, porque lo que el gobierno debería en este momento ayudar es a la actividad productiva privada a que se mantenga, y eso implica hacer también sacrificios en el sector público. Pero él defiende a la burocracia, a su burocracia. Porque yo creo que también ahí tiene un tema de objetivo político, porque él es el empleador de la burocracia y como empleador no quiere asumir el costo político de los despidos y le es menos costoso el que sea un privado, un empresario privado el que despida, porque ahí es culpa del empresario privado, no es culpa del gobierno directamente, aunque en el fondo vemos que sí tiene una relación con la política del gobierno. Pero yo creo que eso hay que sincerar este asunto y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad de haber expandido el gasto más allá de lo que es prudente y también tomar las medidas de ajuste correspondientes, porque la economía de esta manera eventualmente no va a poder seguir ganando tiempo con más endeudamiento que vemos que son mecanismos muy costosos y de corto plazo. Su imaginación, última pregunta, economista, ¿no le ha conducido a ver al señor presidente de la República conjuntamente con sus principales colaboradores entrando en Washington al Fondo Monetario Internacional? A mí me parece que eso es muy posible, aunque el gobierno lo niegue. Ya el presidente ha hecho gala de sus opciones, de su cambio en la opinión. En el pasado, al representante del Banco Mundial lo expulsó en 2007 y lo declaró persona no grata porque no hizo un desembolso que estaba aprobado. Y a los pocos años lo declaró al Banco Mundial como un admirador del modelo ecuatoriano y recibió gustosamente el financiamiento del Banco Mundial. Entonces, si ya lo hizo con el Banco Mundial, una de las figuras que más ha satanizado durante el gobierno, yo creo que tranquilamente lo puede hacer con el Fondo Monetario Internacional. Considero además que debería hacerlo porque un aval del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el financiamiento pueda ser pequeño, porque hay restricciones en base a cupos que podemos acceder, pero nos daría un aval que nos permitiría bajar radicalmente el riesgo país y de esa manera abrir nuevamente el mercado internacional de capitales para el Ecuador. No hay, digamos, peligro de que tropiece con la alfombra en el fondo. Yo creo que no es posible que el Ecuador siga, por razones ideológicas, siga manteniendo una política de manejo de la deuda externa que le ha llevado a costos insostenibles. O sea, pagar el 13% o 12% por el endeudamiento, cuando países vecinos lo pagan el 3 o el 4%, es porque hay un problema en el manejo de la deuda. Y el problema es muy claro, una moratoria de la deuda que supuestamente nos permitió ahorrarnos 2.000 millones de dólares, pero que ya los hemos devuelto con creces, con mayores intereses y con un mercado de capitales prácticamente cerrado en este momento para el Ecuador. Tenemos que tomar medidas radicales al respecto. Hay que estar conscientes además que la realidad en este momento del país no es la del país de los años 90 o de los años 80 cuando acudía a las cartas de intención. En este momento yo creo que el país puede llegar a un acuerdo con el fondo sin firmar una carta de intención, sin llegar a medidas que puedan ser cuestionables. Y entonces de esa manera yo creo que podríamos obtener ese aval y de esa manera reducir el costo que tiene en este momento endeudarse en el exterior. Muchísimas gracias, economista. Hasta siempre, unas felices fiestas, excelentes Navidades, economista. Muchísimas gracias, igualmente. Doctor Diego Ordóñez, ¿y hasta dónde usted le calcula el tamaño de la paciencia social y paciencia empresarial para poder estar a la expectativa de soluciones que vaya encontrando el presidente de la República? No nos queda más que esperar. ¿Tiene su plazo también? Gracias, Gonzalo. Antes de mencionar o referirme a lo que usted pregunta, quisiera aludir a aquello sobre el agotamiento del modelo de Correa en relación con las expresiones del ex vicepresidente Ajic.
A mí me parece que es una concesión generosa el pretender calificar a un proceso continuo de gasto de modelo económico. Ahí no hay un modelo. Es simplemente el girar una chequera abundante, gastar sin multiplicar la riqueza. ¿Usted cree que ha sido una chequera loca? Correa se ha pasado 9 años repartiendo sonrisas y gastando sin ningún límite. Y eso le ha permitido pues mantener un discurso en lo político repleto de consignas de soberanía, ¿no? De retar al mundo internacional. Y esto me parece a mí que es lo más dramático que se observa en estos días. Y si podemos hablar de un modelo económico, digamos que el mismo Correa ya sepultó el modelo ese. ¿Por qué? En el año 2012, Correa afirmó que era un suicidio firmar el acuerdo con la Unión Europea. Y dijo que vayan Colombia y Perú solos. Para Ecuador sería un suicidio firmar ese acuerdo, dijo. Ahora recorre Perú y Colombia pidiendo, rogando que los gobiernos le permitan o le den el apoyo para que el Ecuador se adhiera, porque lo que el Ecuador ha hecho no es una negociación, es una adhesión a un protocolo ya acordado. Correa mató durante los 9 años la posibilidad de que exista una participación mayor del sector privado en la actividad económica. Tardíamente, con una ley que se llama la Ley de Alianzas Público-Privadas, pretende, tardíamente insisto, reconocer el espacio que debe tener el sector privado en la generación de riqueza. Demasiado tarde, porque los efectos de esta ley no se van a ver el próximo año, se van a ver en periodos de más largo tiempo. Correa está reduciendo impuestos. Esa misma ley de alianzas público-privadas y a esta vez una serie de nuevas exoneraciones al impuesto a la salida de divisas. Recordemos que Correa dijo que los impuestos a salida de divisas era para evitar que los especuladores se vayan con la plata afuera, los vendepatrias, decía. Bueno, ahora está eliminando de alguna forma esta carga tributaria. El haber entregado el bloque 61 a una empresa privada. ¿No? Bueno, me parece a mí que es una evidencia, es bajar las banderas, pues. Cuando arriaban las banderas de la soberanía y del estatismo en la producción petrolera, acaban de privatizar la administración del Campo Auca. A un costo altísimo. ¿Por qué? Un costo altísimo porque es recibir un crédito de 1.000 millones. No sabemos a qué tasa y ni en qué condiciones. En ninguno de los convenios últimos se conocen esos pormenores. A una inversión, me parece que de alrededor de 200 millones al año, pues. Porque son 5.000 millones en 20 años. Y le entregan el campo Auca. ¿Qué quiero señalar con esto? Que tardíamente, 9 años después, 9 años de que muchísima gente en el Ecuador le decía a Correa que lo que estaba haciendo era incorrecto e íbamos a pagar un costo económico altísimo. Hoy, a la fuerza, probablemente ahora sí debería tener un PhD en economía, porque la experiencia le ha demostrado que lo que ha hecho en 9 años fue absolutamente desacertado. Haber convertido al Estado, haber estatizado el funcionamiento de la economía en términos de la participación del sector público en la actividad económica fue un error. ¿Por qué? Porque el Estado no genera renta, el Estado se apropia de la renta a través de los impuestos. Es una coyuntura especial que el Ecuador tenga ingresos del petróleo, pero como otros países, Chile, los países nórdicos, que también tienen sus ingresos, ¿qué hacen con esa plata? Pues con esa plata generan infraestructura, pagan educación y generan ahorro. Aquí, Correa dice, hemos hecho una inmensa obra pública. No es más que el 6-7% de todo lo que se ha recibido en ingresos, lo que se ha gastado en vialidad, pues. El resto se ha gastado en burocracia, en proyectos faraónicos que no han generado y no van a generar un centavo de riqueza. No hay una multiplicación de la riqueza. Correa ha aumentado el gasto público, ha generado un Estado inmenso. Y dicen pues que lo que han hecho es porque ahora están gastando más en educación y en salud, dicen, ¿no? Y yo quisiera compartir con ustedes unas cifras.
de la publicación de Cordes de este mes, de un análisis del analista José Mieles, que dice: ¿cuál es la composición de los empleados públicos por rama de actividad? En el diciembre del 2007, los empleados de Administración Pública, Defensa y Seguridad Social eran el 41% del total de empleados. En septiembre del 2015, ahora es el 47%. Ahí hay un crecimiento. En educación, a diciembre del 2007, la participación de los empleados en el sector público era del 39%. Hoy es del 31%. Es decir, ahora hay menos, en relación con la totalidad del gasto de los empleados públicos, menos empleados de educación que lo que hay en el resto de la burocracia. Y en salud, que también dicen que se ha aumentado médicos y se ha mejorado el servicio, sigue siendo el mismo 11%. Entre diciembre del 2007 y septiembre del 2015, de 460.182 personas contratadas en el sector público, se pasó a 717.125, es decir, un incremento del 56%. ¿Cuánto se incrementó de empleo en el sector privado? En el mismo periodo, 26%. ¿Cuánto se incrementaron los sueldos en el sector público? 78% en relación del 2007 al 2015. El sueldo promedio era de 625, hoy el sueldo promedio es de $1,111 en el sector público. Sector privado, el incremento fue el 75%. Pasando de 313 el promedio a $547. Esta es la realidad del manejo dilapidador de Correa. Y por eso es que ahora, del modelo del milagro ecuatoriano, en el cual se invirtió muchísimo dinero en publicidad, hemos pasado al momento en el cual Correa dice: no sea malito, deme tiempo para pagar las deudas. Si uno dice, esto es un modelo económico, pues me parece que hay que escribir muchos libros de economía. Ahora yo le pedí de comienzo que tenga la bondad de ponerle plazo a la paciencia de los que reclaman se les pague, pues no. Alberto Acosta acaba de hacer una descripción del escenario y pongo en la reflexión de él, más o menos nos describe los tiempos. En este momento, Correa está haciendo procesos absolutamente desesperados para reunir poquita plata. ¿Usted diría increíbles? Lo del campo, lo que usted mencionaba, Trafigura, campo Auca, son cosas que en otro momento de la historia habríamos dicho que toda la izquierda habría levantado la bandera de eso es un acto de lesión contra la patria. Pero ahora se hacen. ¿Y por qué se hacen? Porque el nivel de angustia de la caja fiscal es desesperado. Los plazos, bueno, por eso empezábamos diciendo. No obstante, estoy de acuerdo con Lucho Berresotto en el sentido de que la crisis económica es la gran electora, pero hay otros elementos que hay que considerar. Sin duda, el escenario del 2016 va a ser un escenario de crisis económica. Se va a agudizar lo que ya se empieza a sentir ahora. Lo que se ve ahora en términos de la reducción de la actividad del comercio, la actividad de la construcción, la pérdida de empleo, la pérdida del sector de empleo en el sector privado, que le va a pasar factura política al gobierno, pues. Porque en el despido de números significativos de trabajadores en el área de la construcción, bueno, se dirá que el empleador tuvo que hacerlo, pero la responsabilidad política la va a pagar quien ha generado esas condiciones. Entonces, el próximo año, me parece a mí que esa profundización es lo que hace que Correa haga lo que Lucho decía hace un momento, escape hacia adelante, escape de la crisis. Entonces diga, verán, el próximo año esto va a ser terrible, mejor yo no entro, ábrame en el espacio para que yo retorne en el 2021 y yo retorne eternamente según su perspectiva. Y ahí hay una evidencia de cuál es el tiempo en el que la paciencia de los ecuatorianos va a terminar. Y con esto concluyo, Gonzalo. Es muy difícil, es muy fácil que en temas de la política, que son a veces un poco abstractos, la publicidad, la propaganda genere una confusión, pues, y la gente se distraiga, ¿no? Pero es muy difícil que la publicidad y la propaganda del gobierno, en la cual ha asentado muchísimo de sus éxitos políticos, sea capaz de convencerle a un ciudadano sin empleo que está mejor que antes. O sea capaz de decirle a una persona que no tiene para pagar las deudas que está mejor que antes. Y esa publicidad va a ser insuficiente. La realidad es que la persona que siente que su bolsillo se vació va a regresar a ver hacia el responsable de todo este proceso, que se llama Rafael Correa. Y ahí, pues me parece que se habrán dado cuenta de eso, es que
hay un escenario en donde las condiciones políticas, ¿no?, y más lo que hagan los sectores de la oposición va a permitir que en el 2017 pues haya un cambio, y ojalá un cambio en donde sí realmente se ponga en vigencia un modelo económico. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar entonces, doctor Verde Soto, con las enmiendas que entran ya a partir de hoy a regir en el país y que consiguientemente van a servir para taparnos la boca a muchos actores que tenemos esta profesión, especialmente de comunicar las cosas, y otros elementos que hacen que el gobierno se robustezca en su capacidad de poder frenar cualquier reclamo, cualquier discordia, y la cosa se torne de enfrentamiento entre la fuerza pública. Les mete también a las Fuerzas Armadas en la tarea de reprimir a la ciudadanía en algunos casos. Esto ya no va a ser marchitas, van a ser ya cosas más gigantes, porque cuando cunde el hambre nadie puede presagiar cosas buenas. Ahora, esa hambre y esa necesidad no es suficiente justificación para que nos replique el presidente y nos diga, y entonces, ¿por qué me critican en lo que yo estoy evitando? Yo no quiero que este país se incendie. Haya sido la culpa de quien haya sido, pero algún rato me van a reconocer que yo pude afrontar esta situación, o algo por el estilo. Entonces, un Correa sin propaganda también es muy vulnerable, le pregunto, no afirmo. A ver, yo creo que las enmiendas, ya más allá de la enmienda sobre la reelección presidencial indefinida, que tiene por sentido dejar abierto un instrumento para que el presidente lo pueda usar en cualquier momento de aquí hasta la siguiente elección, es verdad, tienen más un propósito de dejar instrumentos de endurecimiento de la gestión política, de generar instrumentos que permitan tiene que darle al Estado en su cariz más represor, en su cariz más dominador de la sociedad, en su cariz más ordenador y controlador de la sociedad, tal instrumentos a que puede ejercerlos en momentos determinados. En este sentido, las enmiendas van a cumplir ya su propósito. Me refiero a las Fuerzas Armadas y la constitucionalización que se ha hecho de aquello que fue inconstitucional, es decir, el tema de la comunicación y el tema de la relación entre las dos, el sentido de la seguridad, tanto de la policía como de la Fuerza Armada, ¿no es verdad? Yo creo que el hecho de que las enmiendas empiecen a estar en el escenario, simplemente lo que tiene como propósito es de que finalmente el régimen venda ante organismos multilaterales de crédito, ante el escenario internacional y ante el escenario interno, de que es el único capaz de controlar a la población, el único capaz de controlar a la sociedad, sobre todo en una coyuntura de crisis económica tan compleja como la que vive el Ecuador. Mi preocupación este rato es que comencemos a repetir permanentemente en los medios de comunicación y comencemos a repetir en varios otros escenarios una consigna presidencial, que es ganaremos porque la oposición está dividida. Yo creo que esta se está convirtiendo en una verdad de perogrullo, el decir ganaremos porque están divididos los otros. En todos los escenarios de salida de regímenes autoritarios se pueden presentar no necesariamente una salida de unidad, se tiene que presentar un conjunto de candidatos, de hecho se han presentado y se presentan en Chile como se presentan en Venezuela, pero hay un polo dominante de convergencia que permite que se aglutinen fuerzas. Mi preocupación es de que conviertan este hecho en un hecho de una verdad de perogrullo que se convierte en divisa electoral. Ellos están divididos, por eso ganamos. Yo creo que esta es una primera cosa que hay que comenzar a eliminar y a tratar de ver. La segunda es el ajuste. El ajuste, ciertamente los márgenes para operar un ajuste más de corte, llamémosle popular o de corte empresarial, son pocos.
Los ajustes económicos tienen recetarios de difícil movimiento, los márgenes son estrechos, y lo que hay que ver, y hay que hacer de esto una divisa de comprensión de la ciudadanía, es bajo qué condiciones nos llevaron al ajuste. El tema no es solamente qué tipo de ajuste está operando, sino bajo qué condiciones económicas y de modelo económico se llegó al ajuste. Yo creo que finalmente, a mí me preocupa que sigamos con una visión de que finalmente va a haber una implosión dentro del país y esto va a favorecer yo creo que ese no es un tema. El tema es finalmente las fuerzas, ya la llamada izquierda del país o el centro del país, en relación a quien efectivamente se ha tomado país, que es el grupo más ligado a la conversión del modelo cambio de matriz productiva en turismo, que se ha ligado a la profundización de una gestión económica en base solamente a recursos y a conseguir recursos al precio que fuere, que se ha tomado la gestión pública y a quien el presidente ha entregado la gestión de la economía. Digo, el tema es de que ellos se van a articular con otros segmentos que venden otro tipo de servicios. Y van a ser servicios electorales, van a ser servicios de control político, van a ser servicios de control de la comunicación, y no habrá allí una implosión. Lo que habrá es una articulación funcional entre quien ofrece servicios a cambio de poder y quien recibe los beneficios electorales y políticos a cambio de seguir gobernando la economía. Esta conversión que yo con un poco de caricatura he llamado la conversión de los buques en hubillas, la conversión de la nanotecnología en hubillas, ¿no es cierto? Básicamente en haber convertido la conversión de la matriz productiva en una actividad de servicios. Cortito para finalizar, Patricio, ¿cuál es el Ecuador que viene para el 16? Dos cositas, Gonzalo. Me parece que al ajuste económico se agrega el ajuste político. ¿Hay ajuste político? Hay un ajuste político. ¿En qué el ajuste consiste? político supone la restricción de las libertades políticas. Y el tema de las enmiendas es un tema de restricción de las libertades políticas y de los derechos ciudadanos. Esa restricción, Gonzalo, de los derechos políticos y de las libertades ciudadanas no es otra cosa que un ajuste político, es un ajuste de la democracia. No hay solamente un ajuste de la economía, hay un ajuste de la democracia, de la posibilidad. ¿Y quiénes tienen que pagar los déficits? Entonces, ese ajuste político, Gonzalo, se manifiesta en la concentración del poder. Esa concentración del poder es sinónima también de la concentración económica. Entonces la concentración política se expresa en represión a los movimientos sociales que van a manifestarse en el 2016, se les va a reprimir y la represión supone, por tanto, un ajuste político, un ajuste de los derechos de la ciudadanía. El tema de la sucesión presidencial también es un tema en donde se manifiesta la posibilidad de un enfrentamiento, de una colisión entre fracciones al interior de la propia Alianza País. Y finalmente, me parece que es bien importante plantear la alternativa, ¿no? Es decir, yo sostenía aquello del péndulo. El péndulo, Gonzalo, ahora de ninguna manera permite que una alternativa semejante a la de Alianza País tenga alguna posibilidad electoral. Para el pueblo, esa alianza, esa alternativa que se expresó en esta ilusión de la revolución ciudadana, es algo que no va a tener ninguna posibilidad electoral. Es decir, las fuerzas políticas y sociales que se identificaron con esa alternativa, electoralmente no van a tener ninguna posibilidad. En cambio, aquellas fuerzas sociales, políticas, independientemente de su ideología, que se hayan manifestado contrarias a esta visión, a esta perspectiva
de la Revolución Ciudadana son las fuerzas que van a congregar, digamos así, electorado, precisamente en función del péndulo y en función además de que haya la posibilidad de salir de la crisis. Es decir, en ese sentido también la crisis... No va a haber lucha de clases, por ejemplo. En ese sentido, Gonzalo, aquella fuerza política y social que sea capaz de proponer una alternativa de salida de la crisis, porque ahorita ya no se trata de seguir debatiendo ideológicamente entre izquierda y derecha, no. ¿Quiénes son los mayores autorizados como para que el país pueda enderezar su rumbo en función de lo que decía precisamente Alberto Acosta Burneo, cómo en el corto y en el mediano plazo el país va a poder encontrar una salida a la crisis? Es decir, las fuerzas políticas que estén en mejores posibilidades de garantizar una alternativa de salida de la crisis serán las que electoralmente estén en mejores posibilidades de salir adelante. Doctor Ordóñez, ¿quiere decir que el señor presidente de la República electoralmente ya no va a tener ese libreto que provoca la lucha de clases, ya no va a poder, por las circunstancias que acaba de explicar el señor doctor Moncayo? Gonzalo, cuando un autoritarismo está en estertores, es más peligroso que en otros momentos. Si no, veamos lo que sucede en Venezuela. En Venezuela gana la oposición mayoritariamente, pero la represión, el uso del poder político secuestrado para nulitar ese triunfo es grotesco, ¿no? Es grosero. Yo creo que en el próximo periodo, para afianzar esta base político-electoral, que va a ir deteriorándose por las obligatorias y necesarias medidas de ajuste que va a tener que tomar, y ahora sí Correa va a entender realmente lo que tuvieron que hacer gobiernos en el pasado cuando se hablaba de los paquetazos, va a ir asociado va a ir identificado, yo diría, en dos características. La primera, el hecho de que va a afianzar este discurso clasista, este discurso de enfrentamiento. Ya. Este discurso que lleve a polarizar aún más la sociedad ecuatoriana. Se va a profundizar, pero le van a decir, como los muchachos, vos mismo, claro, pero va a intentar hacerlo. Cada cosa que diga, le van a salir con eso los guaguas grandes, pero no los opositores. Vos mismo le van a decir en todo. Pero eso, lo que usted dice, Gonzalo, supone que haya una respuesta estructurada de los sectores de la oposición para decir eso, ¿sí? Y para proponer. Sí. Es una tarea doble. Sí. La de denunciar el fracaso del correísmo y responsabilizar a Correa, y la de generar una propuesta, que es lo más importante. Lo primero es importante, pero lo segundo es fundamental, en términos de garantizar que la gente pueda tener una opción. Lo que no puede permitir los sectores de la oposición es que los ecuatorianos pierdan la esperanza de que hay una salida a este desastre que se ha creado en estos 9 años. Pero los peligros están en el hecho de que Correa, vista las circunstancias de acoso político que la situación económica le va a provocar, reaccione con mayores niveles de represión. Y en eso, usar las herramientas que están constitucionalizadas, que son absolutamente ilegítimas, contraria a los principios de cualquier sistema democrático republicano, como aquello de haber convertido a la comunicación en servicio público, van a ser usados con mayor fuerza, porque no, en este acoso político, Correa lo que tiene que hacer, como es una persona incapaz de abrir espacios de diálogo, y ojalá que entendiera que eso es fundamental hacer, que tiene que abrir espacios de diálogo con la sociedad, pero como no lo sabe hacer, lo que va a pretender es callar a los que opinan distinto. Y para callar a los que opinan ¿con distinto, las enmiendas? Claro, pero ya tiene la constitucionalización de esa barbaridad que es haber estatizado la comunicación, es cerrar los espacios de comunicación masiva, pues. Porque no es lo mismo cerrar la voz de uno que cerrar un espacio de multiplicación de las voces, como es un medio de comunicación. Entonces, este escenario, ¿no?, de mayor polarización y de mayor nivel de represión, yo creo que se avisora para el 2016. Lo contrario sería esperar peras al olmo, ¿no? Que el presidente entienda que en este escenario más bien lo que tiene que hacer es bajar el nivel de confrontación
abrir un espacio de diálogo y buscar una solución que permita que el Ecuador en su conjunto no se empobrezca, pues. Porque lo que debemos garantizar es eso, que el Ecuador no se empobrezca. Más allá de lo que interese electoralmente a cualquier persona que está en el gobierno o que pretende el gobierno. Un programa de opinión muy importante en la deuda pública y la maldición de los recursos naturales en Clarito está.